cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos maquinan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Bueno, muy bienvenidos a un programa especial del 25 de mayo, conmemoración de la fecha libertaria de nuestra patria. Algunos dicen el nacimiento, ¿verdad, Roberto Muti? ¿Qué tal? Podríamos decir que sí, pero sería hermoso ubicarse en el 25 de mayo de 1810. ¿Cómo nos ubicamos? ¿Vos creés que sabemos nosotros un poco lo que pasó? ¿O estamos peor que el pueblo que estaba afuera diciendo quiero saber de qué se trata? Yo digo que tenemos que investigar, que tenemos que saber, que tenemos que conocer, que tenemos que leer para saber. Porque la historia que conocemos es la historia escolar y seguramente que hay otra historia y otros protagonistas totalmente desconocidos. La historia oficial, como la película. Claro. Puede ser la historia oficial o la otra que no se contó. A esta situación, ¿qué intereses había? Económicos, intelectuales, personales, militares, políticos, de cada uno de los integrantes que conocimos de la Junta, que además tenían adeptos, militantes, todo lo que hace un movimiento político en definitiva, porque eso fue. Bueno, eso es un poco, ¿no? Que eran personas, no eran, como algunos que ponen, próceres de bronce. Eran personas común y corriente con contradicciones, con algunas con más fervor por una idea que otros. Otros tenían sus intereses económicos. Correcto. Por eso hablamos que qué es lo que lleva, qué entorno se forma antes, mucho antes, quizás de las naciones inglesas. Se empiezan a diferenciar los sectores. Algunos no les simpatizarían mucho las invasiones, por supuesto, a otros quizás sí. Bueno, ahí por ejemplo ya tenemos una diferencia, ¿no? Ya antes inclusive de las invasiones inglesas ya venían divididos porque los Borbones, los reyes de España borbónicos, ya habían impuesto un comercio exclusivo del virreinato con España. Y entonces muchos de los que estaban haciendo comercio con España estaban muy felices porque estaban enganchados. Y los que no estaban enganchados, que estaban por fuera, decían, no, queremos hacer comercio libre. Y ahí empieza la intervención del virrey. Que viene después de la invasión el concepto, inglesa. Claro, sí, por supuesto. Porque en la invasión inglesa también se dividen entre los que querían estar con los ingleses y los que no querían estar con los ingleses. Recordemos que en aquella época quienes sabían leer tenían un arma, una herramienta impresionante y que los diferenciaba de los demás, y quienes tenían plata podían ir a un colegio. Así es. Donde aprendían filosofía al nivel de hoy. Ese día de 25 de mayo de 1810, ¿cuántos analfabetos habría en la plaza? Una pregunta, no sé la respuesta. Y ya que estamos un poco más simpáticos, ¿cuántos paraguas realmente había ese día? Porque si bien existía, era un producto importado. Y recordemos que la importación se abre plenamente después de la primera junta, porque el virrey hasta ahí dio un pequeño guiño de ojo porque se les venía la maromba, abre un poco provisoriamente la importación, pero nada más. Así que supongo que paraguas, habría por ahí algún paraguas chino. Posiblemente. Dicen que había 600 personas. Aproximadamente. Bueno, ¿qué pasaba con esa vida cotidiana de esos argentinos de ese momento? ¿Cómo se hizo? ¿Y quiénes trabajaban? ¿Y en qué condiciones trabajaban? ¿Y de dónde venían? Y esto tiene que ver también con las políticas esas, que se exportaba, y se exportaba mucho al interior del virreinato, al norte o a Brasil.
que eran las carnes, algunos cueros no, los cueros sí se exportaban Los cueros, claro, a España y a era lo más importante. Era una de las cosas más, y el oro, que eso se iba como oro y plata, todo Y de lo que no nos va habremos gratis. enterado nunca, que se fue y no sabemos. Como ahora. Bueno, más o menos, sí. Bueno, es que Es lo mismo, ¿eh? un poco el 25 de mayo también ahí tiene mucho de como ahora, ¿no? Yo digo que French y Beruti eran punteros políticos. Totalmente. Eran punteros políticos. Hicieron el trabajo que tenían que hacer. Y Había que diferenciar a las personas, bueno, eran punteros. volvamos entonces a las invasiones inglesas. Sí. Y a ver cómo estaba la gente y cómo se dividían entre amigos y enemigos. Por supuesto. Eso fue Los real. héroes que hubo en las invasiones inglesas, que los reconocieron como héroes, todo como Liniers, que después de 1810 se levantan contra la revolución. Claro, correcto. Tiene un trágico final, en caso de Liniers. Y que hay un general que lo mandan a que lo ejecute y no lo quiere ejecutar. Y Mariano Moreno dice, a ver, no puede ser que una persona no entienda, sino que se achique ante una ejecución cuando lo tiene que hacer por la revolución. Claro. Y quien finalmente hace esa ejecución es el que más resaltó haciendo los discursos en la época del 25 de mayo, Castelli. Juan José Castelli, que también es paradójico, ¿no? Lo de Juan José Castelli. Irónicamente termina, supuestamente, porque murió en aquella época y habrá que ver si realmente es cierto o si fue otra cosa, muriendo de un cáncer de lengua. El mejor orador de la semana de mayo. De la semana de mayo. Así que ya tenemos gente dividida en cuanto a los que admiraban a los héroes de las invasiones inglesas. Y los que no. A los que querían a los ingleses como gobierno cuando llegaran los ingleses, porque alguna parte del pueblo los apoyó. Por supuesto. Y a los que no querían a esos, pero que después también se divide por el permiso que da el virrey al permitir la importación. La importación. Porque antes más que nada eran contrabandos, sino porque, como dijimos, la única exportación era la importación con España, que se habían peleado con el virrey. Y casualmente la ironía es que los que se pelearon eran los más fieles a España, porque eran los que estaban enganchados con el negocio exclusivo por España. Claro, exclusividad, ese sería el término. Y los que estaban como enemigos del virrey, que eran aquellos que tenían producción propia, aparte de lo que podían, y que querían la exportación abierta con los ingleses, eran los que se habían medio amigado cuando abre la exportación a Inglaterra. Bueno. Que casualmente ahí Moreno escribe: nada soy tan provechoso para España como afirmar por todos los vínculos posibles la estrecha unión y alianza con la Inglaterra. Esta nación generosa que, conteniendo de un golpe el furor de la guerra, franqueó a nuestra metrópoli auxilios y socorros, es acreedora por los títulos más fuertes a que no se separe de nuestras especulaciones el bien de sus vasallos. Es muy raro, pero como que bueno, está muy bueno. Y sigue: acreditamos ser mejores españoles cuando nos complacemos en contribuir en las relaciones mercantiles a la estrecha unión de una nación generosa y opulenta, cuyos socorros son absolutamente necesarios para la independencia de España. Bueno, sí, Moreno tiene una posición un poco, ahora a la distancia hay que comprenderla, porque era algo revolucionario de verdad. Moreno estaba medio en los extremos, que había que tomar la revolución como lo más sagrado y todo lo que se oponía era un enemigo mortal. Todo lo que se oponía era un enemigo a muerte para él. Claro, eso podía considerarse como un extremismo, pero también tenía conceptos y planes muy importantes para el desarrollo del pueblo. Poco antes había escrito, cuando fueron las invasiones inglesas: yo he visto llorar muchos hombres por la infamia con que se les entregaba, y yo mismo he llorado más que otro alguno, cuando a las 3 de la tarde del 27 de junio de 1806 vi entrar a 1560 hombres ingleses que,
apoderados de mi patria, se alojaron en el fuerte y demás cuarteles de la ciudad. Invadieron. Es decir, Buenos fíjense Aires. la locura que es de que pocos años antes vos estabas en contra, después a favor. Qué caos. Sí. Y las Porque intrigas que también había. Moreno escribió en contra de los españoles por el abuso que hacían con los... Claro, por los con por los indios, maltratos con los esclavos, con los indios, con los morenos. que viene desde el descubrimiento de América. Que viene Desde, entre comillas, el descubrimiento. Vamos a ser claros. Totalmente. Vamos a poner, en 1812, cuando regresa a Chuquisaca, escribe: desde el descubrimiento empezó la malicia a perseguir unos hombres que no tuvieron otro delito que haber nacido en unas tierras que la naturaleza enriqueció con opulencia y que prefieren dejar sus pueblos que sujetarse a las opresiones y servicios de sus amos, jueces y curas. Eso se refiere a América, por supuesto. Y específicamente al virreinato. Claro, exactamente. Sí, sí. Estamos hablando de Mariano Moreno, que casualmente tampoco es uno de los más ricos, para nada. Como Belgrano, que por ahí venía de una familia rica, Cornelio Saavedra, que era un importantísimo empresario, casi la mayoría, correcto. Menos, o sea, en el caso de Belgrano sí venía de una familia económicamente, pero termina... Bueno, esa es otra historia. Es el más pobre de todos los pobres. Por justamente creer en lo que dice, ¿no? Y sí, es terrible. Y dentro de lo de Moreno... Y el estudio de Mariano Moreno, que era abogado. Y periodista. Él después funda La Gaceta. Bueno, otra cosa irónica que nos deja la historia, ¿no? ¿Qué leían en ese momento? Otra pregunta. ¿Qué leían los que leían? Que serían, vuelvo a decir lo mismo, pocos, pero eran los instruidos. ¿Para qué leían? Y antes del 1800, bueno, libros, eso sí, seguro, lo sabemos. Pero sí, claro, no había periódicos, no había semanarios. Recién en 1800 nace el telégrafo comercial de la mano de Mesa, que instaura eso, que fue que posteriormente hace la asociación patriótica, literaria y económica. Qué loco. ¿Qué titulito? Literaria y económica. Sí. Hoy en día parece un chiste. Y bueno, vuelvo a decir, hay que ubicarse en aquella época con estos protagonistas y cómo y qué pensaban y cómo actuaban. El saber, no sé si ocupaba lugar, pero daba un prestigio y un estatus y daba un poder enorme sobre otras personas. Por supuesto. Sí, sobre todo sobre el pueblo. Y sobre los pares, todos eran más o menos iguales, pero sobre el pueblo... Entonces ya tenemos que el pueblo estaba dividido entre los que se querían independizar y los que no. Los que se querían independizar para ser parte de un gobierno inglés o francés, los que se querían volver a seguir siendo de España y que entonces nada más quedara el virrey con todos sus amigos acá y punto, y no cambie nada. 3 fracciones. No, la independencista. Después estaban los que se querían independizar y gobernar ellos mismos acá, que cambiar totalmente, no depender de nadie. Recordemos que inclusive San Martín en un momento cuando habla de la independencia, sigue con la independencia, pero también quería una independencia con una monarquía. Esto es muy posterior, ya es en el Perú. Claro. Sí, es. Pero que bueno, que aparentemente es una idea que Belgrano ya traía en ese momento, pensando en la posibilidad de un rey inca. Ahora, uno dice, qué loco, un rey inca, ¿qué tiene que ver? El más autóctono. El virreinato del Río de la Plata llegaba hasta México. Claro, sí, por supuesto. No hay que olvidarse, nosotros éramos una provincia. Otra historia. Fíjense cuántas historias hay que no nos hemos enterado y todo se resume a ¡ay! El pueblo quería saber de qué se trata y quería la libertad y nada más. Hay que informarse, hay que investigar. Cosas, ¿no? Claro, muchísimas. ¿Qué pasaría si estudiásemos la historia de verdad como es? O por lo menos con estos detalles, porque uno tampoco no sabe hoy lo que pasa. Imagínate saber lo que pasó hace tanto tiempo.
pero por lo menos estudiarla un poco más de verdad con todos estos matices donde los próceres son humanos. Exactamente, claro, sí, por supuesto. Sí, Humanos, y desconocidos, y anónimos. Y el nivel con el que hablaban era impresionante, porque uno también dice, bueno, pero en aquella época por ahí hablaba mal. No. Era... El nivel cultural que podían tener quienes estaban instruidos, sí, por supuesto, era muy alto. Y tenían a nivel filosofía y casi el mismo nivel que nosotros, porque todos los grandes filósofos ellos estuvieron de cerca, digamos, o por lo menos más cerca que más nosotros. Cerca, claro. Sí, además la educación, salvo algo en Chuquisaca, es que iban a estudiar después, había que ir a Europa, a España principalmente. Claro. Y de hecho por eso tenemos tantos líderes con la formación europea. Sí, por supuesto, todavía. Y bueno, todavía no sé, ahí ya no sé. Yo no me atrevería a decir que nuestros últimos presidentes tienen una formación muy europea y muy categórica. No, pero hablo, como un panorama general. Todavía seguimos siendo descendientes todavía europeos. seguimos mirando a Europa como lo mejor y lo más grande del mundo. Bueno, pero en parte también porque se ha destruido las civilizaciones. Bueno, ahí está la fidelidad de Belgrano hacia el auténtico nativo de este lugar, cuando propone un rey inca. Totalmente. Por supuesto no tuvo mucho éxito. No. No, ¿sabes que no? Bueno, entonces, ¿cómo vino pasando toda esta historia? Y que en un momento, cuando cae, primero que ya venían diciéndole que se querían separar de España, los independentistas como Moreno, y Cornelio Saavedra había dicho, miren muchachos, Cornelio Saavedra no es porque era un comerciante importante que lo iban a buscar, es porque era el jefe de los patricios de Buenos Aires. Y el jefe de los patricios significa que era jefe de uno de los regimientos más importantes en la lucha en contra de la invasión inglesa, y que tenía muchos españoles, pero muchos criollos también. La formación de los patricios. patricios. Hablando de colonos y criollos. Exactamente. Entonces, después había otras categorías de Fuerzas Armadas, digamos. Totalmente, sí, porque cada uno tenía lo suyo. Había otros que eran más criollos y que españoles, que eran casi todos criollos de acá, no tenían tantos españoles. Sí. Así que muchas de estas propuestas y mucho de lo que se planteaba tenía que ver con todos estos diferentes, además de los intereses personales. Además, ¿no? Porque dentro de los votos que se hicieron en el Cabildo, algunos fueron directamente, muchachos, queremos que lo único que siga es que siga el virrey, pero que a nosotros, que somos simples ayudantes de él, nos pongan dentro de la Junta también. A ver, no, como vocales, porque eso los levantaba de asesores, eran vocales ya. Claro, sí, el departamento ejecutivo. Había un general que votó a favor de la independencia porque pensó que a él, no era general, pero era el cargo más alto de las Fuerzas Armadas en general de la patria, del virreinato, que dijo, bueno, bárbaro, si se cae el virrey, quedo yo a cargo. Y después no le tocó. No le tocó, bueno. Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta, las tropas cómo salían afuera. Que ya habían empezado a, bueno, mirá que sacamos las tropas, mirá que van las tropas para acá. Inclusive, en este caso de Cornelio Saavedra, también él sacó sus tropas en un momento para decir, guarda, que nosotros estamos también con otra postura. Sí, fue así. Digo, ya desde 1810 y antes. Y antes. El hombre es hombre desde que nació. No, seguro. Ahí es cuando se va, en esta época, esta semana de mayo, se van desenvolviendo todo este tipo de cuestiones que venimos comentando, y desemboca en algo que fue supuestamente la independencia, que era más una independencia económica que una auténtica independencia, que tenemos que llegar a 1816 para decir, esta es la Argentina, de aquí en adelante nosotros somos Argentina. Faltan 6 años para llegar a eso. Y en ese momento, bueno, algo se armó.
con lo que había. Con lo que había. Todos los tirones que había, porque como habíamos dicho también, en el interior no veían mucho todos estos beneficios ni problemas de no había invasión celulares, inglesa, ni la vieron. Y no había celulares. Se enteraron de lejos que hubo una invasión inglesa. Claro, sí, por supuesto. Celulares no sé si no había, por ahí Nokia ya estaba. No, pero seguramente las comunicaciones han llegado tarde, fue así, y quizá no hemos terminado de juntarnos con Buenos Aires, la gente del interior. Qué loco, ¿no? A pesar de los celulares y de internet y de todo lo demás, todavía tenemos problemas de comunicación entre Buenos Aires y el interior. Creo que no vino a solucionar el problema de comunicación esto es al pasar nada más. Con la ventaja que la tecnología le ha dado a las comunicaciones. Me parece que a todos los que estamos en el interior nos ponen más lejos, porque el estilo de vida es obvio que es muy diferente que el de la capital federal. Digamos, el problema no era tanto tecnológico, sino un problema de supuesto. Hombres. No, de intereses y lo mismo que en 1810, visto de lejos, está sucediendo ahora. Y todavía queremos saber de qué se trata. Y todavía queremos saber. Nos van a contar. No, hay que averiguar. Al sordo virrey Cisneros sacaremos al galope con Marcelina la parda. Se informó Vicente López, la patria se vislumbraba con sus sentidas canciones, vibraba en los arrabales y en la fonda las naciones. Y que cuidarse los godos, preparando bien las cargas, y en los cuarteles que sepan que hay boca para pagarlas. España está jorobada. Tiene que irse Cisneros. Ser esclavos. Saavedra de San Isidro, haciendo sonar las botas, exige un cabildo abierto, un gobierno de patriotas. Propuso Rodríguez Peña y dijo Manuel Belgrano, no admitió vacilaciones, queremos ser soberanos. El 25 de mayo la patria amada repunta, puesto el virrey Cisneros, por fin asumió la junta. Lloren patriotas americanos, viva la patria, criollos cristianos, de Villa Libre lloren paisanos. Viva Saavedra, que viva Paso, viva patriotas, viva lufanos, ya somos libres, viva Belgrano. Bueno, acabamos de escuchar un cielito patriótico, en este caso en la voz de Fernando Hermosich, que era más o menos el tipo de música que se escuchaba en aquella época entre los patriotas, ¿sí?
El resto escuchaba música, venía de España, Minués y todo ese tipo de cosas. Seguimos. Uno de los elementos que se utilizaba en aquella época era el bando del virrey, Claro. el bando del virreinato, donde era un papel donde se publicaba todo y algunos lo leían a viva voz o alta voz, como decían. Era un comunicado escrito, por supuesto, que se leía para que el pueblo se informe. Volvemos a la falta de gente que sepa leer. Total. O la cantidad de analfabetos. Y la palabra contrabando viene justamente de esto, porque había un bando que decía que había que venderle a los países autorizados, pero entraban por otro lado las mercaderías que iban en contra del bando. Mirá, y eso de ahí no lo viene la sabía. palabra contrabando. Mirá vos, no, eso no lo tenía. Dentro de los bandos, un bando que fue clave en todo esto fue el que mandó el virrey Cisneros, donde decía: acabo de participaros las noticias últimamente conducidas por una fragata mercante inglesa, que habiendo salido de Gibraltar, arribó a Montevideo el 13 del corriente. Ellas son demasiado sensibles y desagradables al filial amor que profesáis a la madre patria. Así iniciaba el bando, donde empezaba a explicar que Sevilla había caído y a ver cómo hacemos acá, si se hace un cabildo, si yo sigo tranquilo, si me van a echar a patar. ¿Sí? Eso no lo puso. No, bando, bueno, pero obviamente tenía esa incertidumbre y bueno, por eso decimos que desembocó en lo de la primera junta. Mirá cómo se atajaba ya en una parte que decía: por otra parte, es de mi obligación manifestaros el peligroso estado de la metrópoli, de toda la monarquía, para que, instruidos de los sucesos, redobléis los estímulos más vivos de vuestra lealtad y de vuestra constancia contra los reveses de una fortuna adversa, empeñada, por decirlo así, en probar sus quilates, es decir, probar la calidad dependiendo de la fe y de la lealtad que nosotros le teníamos a España. Sí. Ya acá el muchacho ya le habían mandado inclusive un par de cartas donde le decían: Y algo le venían avisando. me parece. Otro dato, recordemos que en aquella época estaba plagado de espías por todos lados. Estaban los espías de un lado, los espías del otro, que en algunos casos le llamaban los oidores. Así que en todo este lío, en toda esta confusión, en todos estos intereses, que no eran los mismos los de un comerciante que estaba exportando que los de un velero que vendía velas para encender a la noche, o que la famosa mazamorrera que nosotros hemos visto, o algún gaucho domador, qué sé yo, que andás a ver. Claro. Sí, habría que ver qué oficios habría en aquella época, ¿no? El aguatero, que ya no traía el agua del Río de la Plata porque ya estaba contaminada. Sí. Ya desde aquella época estaba contaminada el agua del Río de la Plata. Estaba lejos de la promesa de los 1000 días. Que tampoco se logró. Por supuesto. Para más o menos ver un poquito de qué se trataba y más o menos cómo se manejaban, podemos leer una pequeña carta que mandó un tal Buenaventura Arzac a un señor Mariano Horma, ambos parte de la revolución y parte activa de la revolución. Patriotas. Vamos a ver una parte más interesante en lugar de aparecer por la... No, vamos a arrancar. Mi querido M, obviamente Mariano Horma, se ponían así porque tampoco querían deschavar quién le escribía a quién, ¿sí? Por si se interceptaba la carta o algo. Esos eran los códigos. Vuelvo a mencionar el tema de los espionajes. Claro. Mando escape al negro Joaquín, ¿sí? No es que le decían el negro, era un negro, era el esclavo. Para que te vengas en el acto de madrugada, trayéndonos algunos caballos ensillados.
La mina está ya al reventar y empieza la jarana que andábamos buscando. Bueno, hasta acá uno diría, los muchachos se van a tomar algo, pero no. Esto es el 20 de mayo, ¿eh? El día de hoy ha sido grande y te aseguro que en mi vida no he pasado horas más hermosas y más tiernas al ver a nuestros paisanos unidos y llenos de entusiasmo, yendo y viniendo por los arrabales para tener pronta a la gente. El café de catalanes, la Fonda de las Naciones, eran un jubileo de los nuestros. Esto está muy agitado. El sordo era el sordo Cisneros, porque no escuchaba a la gente, claro. Por eso le decían el sordo, por lo menos es lo que dicen algunos historiadores. Está ya como metido en un zapato, y los oidores andan sin sombras, van a decir, andan tan rápido que no tienen sombra, no tienen nada, porque los tenemos locos a pasquines y pedradas en las ventanas. Los tontos que nos han estado conteniendo todo este tiempo se han convencido de que no tienen más remedio que hacerle el gusto del pueblo. Vale decir, los que nos han estado parando para no hacer la revolución, listo, ya se cayó. De hecho, más adelante dice que lo llaman a Saavedra, a San Isidro, que estaba ahí en la zona de San Isidro, claro, sí. A que se venga urgente porque se cayó el Sevilla y ya somos el 20 y ya tenemos que hacer el cabildo, que el 21 se habla con Cisneros y se hace el cabildo, que en esa época Cisneros todavía tenía la ilusión de quedar él con algo de su gente o no a cargo de una junta, cosa que después veremos cómo se le va cayendo la historia, porque vuelvo a repetir, acá todavía se estaban contando los votos, los militares, los capitales y las voluntades de todo el mundo para ver quién se quedaba con el pastel. Así eso pasó. Más adelante la carta dice, como no he tenido tiempo para nada, no he podido hasta este momento en que me caigo de sueño decirte lo que ha pasado. Ya que estás en el corte de tu leña, tráete mañana toda la gente que tengas reunida y 200 o 300 cargas para la gente de los cuarteles, pues hace falta y hay mosca para pagártela. Clarito. Clarito, sencillo y alpargata, ¿sí? Digamos, no se estaban preparando para una festichona. No, es justamente para un golpe de Estado. Y podía que esto se venga jorobado. En otro momento, decir, por más que lo querían ocultar, mientras se hacían venir fuerzas de Córdoba y Montevideo, todo se ha descubierto al fin por los barcos que han llegado de Montevideo. ¿Se acuerdan que en la proclama que me había mandado ya el virrey Cisneros, un poco antes de esto ya se habría dicho, nos mataron Sevilla? Sí, sí. Y un poco lo que hablabas vos hoy también, Roberto, de lo que tardaban en llegar las noticias. Claro, sí. Bueno, para dar un ejemplo, la mujer de Moreno se entera como 6 u 8 meses después que Moreno se había muerto, y de hecho por eso quedan esas 11 cartas que le manda Guadalupe a Mariano, sin enterarse que estaba muerto. Horrible. Que después vamos a leer una de ellas que también nos revela cosas de lo que pasó incluso después del famoso 25 de formada la Junta, porque ahí empieza otra historia, porque saavedrenses había, morenistas había, y hay que ver qué pasó con los morenistas de un lado y los saavedristas del otro. Es decir, acá de nuevo se habían dividido en dos bandos que también variaban. Y es muy posible. Cada tanto cambiaban. No, debe haber sido muy loco estar en aquello. Otro que el macrismo y el kirchnerismo. No. Ni hablar. No, por supuesto, debe haber sido tremendo. En fin, más adelante le dice, en forma irónica, porque después de que estaba cayendo la Junta, habían nombrado una Junta grande que querían que gobierne todo, y dice este hombre que le escribe a Orma: ¿creerás que los del pueblito de Cádiz se han propuesto darnos gobierno a los americanos, inventando una regencia, y que pretenden mandarnos virreyes y empleados para que nos gobiernen como si fuéramos sus esclavos?
No estaba de acuerdo. Creo que esto marca a las claras ya cómo estaba la situación. En un momento también cuenta que a uno lo hicieron subir a unas mesas, porque volvemos a recordar, los diarios, por ejemplo, para poder venderse, tenían suscriptos a varios de los bares, y acá ya se estaban nombrando varios de los bares o de los lugares donde iban a parar los periódicos. Además de las famosas tertulias de Mariquita Thompson, donde se juntaba toda la gente a hablar de sus ideas, o algunos dirían a conspirar. Por supuesto. Y ahí mandaban los oidores que andaban sin sombra. Por eso eran espías. Que después vamos a ver los espías cuando los trata de reglamentar Mariano Moreno en el famoso plan de operaciones que le encarga la Junta. Cada vez es más interesante. Esto es una película de ficción, parece. Bueno, acá también cuenta otro de los problemas que hubo para ver hasta dónde llegaba el celo de no incitar a la gente o de sí incitar a la gente, con una obra. En la carta misma también comenta, mientras los comandantes estaban con él, vaya a saber más adelante con quién estarían, hubo una singuizarra del Paca en el teatro. Hacía 2 días que estaban anunciados para hoy domingo la tragedia Roma Salvada. Muchos oficiales de los nuestros nos habíamos juntado allí, cuando salió Culebras a anunciarnos que, por enfermedad de Morante, que era uno de los actores, se había cambiado la función, que se iba a representar Misantropía. Pero el paradito, Viera, nos decía a todos en los corredores que Morante estaba bueno y que el regidor de la policía, Domínguez, era quien lo había obligado a Morante a echar esta mentira para cambiar la función. Bueno, a partir de ahí se levantó un tole-tole, se armó un despelote más o menos, y lograron los patriotas, o por lo menos los que estaban por la independencia, que se dé la obra, que terminaba con una frase así. Vamos a ver como él mismo cuenta el final de esto. Pocos momentos después, Morante, ya está contando acá toda la obra, ¿no? El desarrollo de la obra. Morante, que hacía el papel de Cicerón, declamó con entusiasmo y voz de trueno aquellos hermosos versos del 4º acto que todos esperamos para aplaudir como unos locos. ¿Qué decían esos versos? Entre regir al mundo o ser esclavos, elegid vencedores de la tierra. Glorias de Roma, majestad herida. Vale decir, revolución, independencia y el virrey y Fernando. Olvídate, como diríamos ahora. Comprate un Fernandito, Fernando. Le hicieron un piquete. Che, ¿el Fernandito será en función de Fernando o sí. No? ¿De Fernando VII, digo? Fernando ¿El rey VII? No creo. No. Bueno, eso era cómo se vivía el 25 de mayo, que no era sentado con las manitos sobre el abdomen, por supuesto, pensando, ay, libertad o lealtad a la corona. Más bien nada que ver, de una cuestión light. Ponemos un temita musical, un cachito, y después volvemos con un poco más. El cielito de la patria hemos de cantar paisanos. El cielito de la patria hemos de cantar paisanos, porque cantando el cielito se inflama nuestro entusiasmo, porque cantando el cielito
se inflama nuestro entusiasmo. Cielo y más cielo, cielito del corazón, cielito, cielo y más cielo, cielito del corazón, que el cielo siempre proteja a nuestra hermosa nación, que el cielo siempre proteja a nuestra hermosa nación. Allá va cielo y más cielo, cielo de la madrugada. Allá va cielo y más cielo, cielo de la madrugada, cielo de nuestra bandera, siempre gloriosa y amada, cielo de nuestra bandera, siempre gloriosa y amada. El cielito de la patria es el cielo más divino. El cielito de la patria es el cielo más divino. Cielo del azul y blanco, cielo de los argentinos, cielo del azul y blanco, cielo de los argentinos. Bueno, volvemos de esto y seguimos con la historia, a ver qué más podemos contar de todo lo poco que sabemos, porque la verdad es que no sabemos casi nada. No sabemos casi nada.
lo que hemos aprendido en la escuela, que obviamente deja tremendas dudas, lo que investigamos por nuestra cuenta, que es lo más interesante, y yo vuelvo al concepto, qué se leía, qué periódicos había. Para mí uno de los próceres de verdad fue Belgrano, que tenía muy claro todo. Belgrano no era militar. Belgrano estuvo en todos los diarios que se hicieron en la época, prácticamente de un lado o de otro, con el telégrafo mercantil, que fue el primero en 1801-2 que se armó. Después se armó el otro que era el semanario en 1802, ya sí se arma, que es el segundo, el semanario de Agricultura, Industria y Comercio, de Hipólito Vieites, que también cuenta permanentemente con la colaboración de Belgrano. Ya cerca del 1810 genera Belgrano el diario propio donde él lo dirige, ¿sí? Que era el Correo de Comercio, el 3 de marzo de 1810. Que ahí manifiesta muchas de sus ideas, inquietudes, propuestas. Y que convive con la Gaceta un tiempito. Que es la que a partir del 25 de mayo. Que nace a partir del 25 de mayo de 1810, que en realidad es un poquito después, porque lo forma Moreno, y termina de salir el Correo Comercial el 5 de abril de 1811. Así que... Eso era lo que se leía. Eso era lo que se leía. Es interesante tener en cuenta, como dijimos, ¿no? Que se leía en los cafés. Fíjense que la lista de suscriptores del telégrafo mercantil empezaba con el café del colegio, el billar de don José Mestres, la pulpería de don Pablo Vilarino, el café de Marco, que es un café que inclusive, si no me equivoco, era del propio Mesa, que es también quien fundó esta sociedad que hoy la habíamos mencionado, literatura, de la Sociedad Patriótica de Literaria y Económica. Cuán pegado iba la literatura y la economía, cuán pegada iba la oratoria el convencimiento, qué chapa te daba la literatura y el conocimiento para poder hablar de distintas cosas y que te escuchen, ¿no? Es impresionante todo esto que no... Y bueno, piensen que en aquella época diario no había diario. No, por supuesto. Apenas esos semanarios. Y sacarlo de un día para el otro. No, imposible. No, hoy tenés máquinas, todo, pero ya había que preparar las letritas, prepararla, ponerla, sí, imprimirla, que se seque la tinta y después llevarlo. Sí. No era fácil, ¿eh? Bien. Entonces teníamos que le habían pedido a don Cisneros que arme el cabildo. Don Cisneros ya lo habían adelantado, ya había sacado la proclama avisando que avisando que, señores, se invadió Sevilla, porque ya todo el mundo se había enterado. Imagínate, en aquella época cayó el barco y no es que llevaron secretas, no, muchachos, ¿saben lo que pasó en Sevilla? ¡Ah, cayó todo! Bueno. Ya estaban French y Beruti prendido fuego por todos lados, junto con Orma y y algunos otros y otros tantos más que ya, como vimos, se estaban reuniendo en distintos lugares, impulsando a la gente, incentivando a todo el mundo a... Juntando gente también. Traeme 200, 300 personas. Vos que estás haciendo leña en tu pago, traeme 200, 300. Qué loco, ¿no? Y fue así. Qué loco, no ha cambiado mucho, dijo. No, para nada. No en el concepto que había que juntar gente, que es como juntar votos. Hay cambios profundos, no se llevaron el micro. No, se la tenían que rebuscar. Tardaban un poco más. Sí, claro. Sí. ¿Existiría el choripán en aquella época? Si hubiese existido, lo hubieran aplicado, seguro. No, o sea, si el chori hubiera existido, seguro que lo aplicaban. El asunto es que los muchachos empezaron a repartir, y no solamente French y Beruti y Castelli y Moreno, sino del bando de Cisneros y todos sus amigos y secuaces del ayuntamiento también,
las invitaciones para todos los vecinos que tenían que ir al Cabildo Abierto del 22 de mayo para ir y empezar a votar y empezar a decidir qué tipo de gobierno iban a tener. Entonces algunos invitaron a una cosa, otros invitaron a otro, y en un momento se pide que se vigile el lugar con las tropas. Esto lo pide Cornelio Saavedra, ojo, que vigilen con la tropa las cercanías donde se va a hacer el cabildo, cosa de evitar que en el revoleo cachirla cualquiera se meta y empiece a... Sí, además de cualquier desmán y había que acceder al lugar con la invitación en la mano. Recordando que había espías que podían inclusive generar problemas, tales como los que ya habían pasado, que no eran espías, provocados por propios agentes de la seguridad, en el teatro, ¿no? En el teatro. Lo que hablábamos recién. Entonces se manda la invitación para el Cabildo, que dice literalmente: el excelentísimo Cabildo convoca a usted para que sirva a asistir precisamente mañana 22 del corriente a las 9, sin etiqueta alguna, a ver si no hacía falta ir de etiqueta, o bueno, o que no le pongan la etiqueta de qué partido pertenece. En la clase de vecino al Cabildo Abierto, que con anuencia del excelentísimo señor Virrey ha acordado celebrar, debiendo manifestar esta esquela a tropas que garanticen las venidas a esta plaza. Es decir, ustedes tenían que llevar la esquela, presentarse a la tropa, si no, no podían entrar, para que le permitan pasar libremente. Si no tenías la esquela, no podías pasar. Este era otro de los elementos que venía muy bien para dárselas a algunos sí y a otros no. Y por supuesto. Y por eso estaban repartiendo esquelas, algunos sí, otros no. Cintas blancas y azules, algunos sí, otros no. Y algunos no. Era una convulsión total. Y hoy lo tenemos por televisión. Claro. Casi igual, porque también, ¿no? Unos mandan bando de un lado, bando del otro. Dicen una cosa, dicen otra, y también sigue siendo confuso. Así es que el 22 se decide hacer una... Bueno, el 21 se hace ya un cabildo, el 22 también, y en uno se habla de hacer cada uno propone distintas cosas. Algunos proponen que el virrey y toda la gente del ayuntamiento sea el gobierno, otros proponen que el cabildo decida libremente, otros ya van proponiendo nombres y apellidos. Y entre ellos podemos dar dos propuestas que se dieron el 22 de mayo y que figuran en el acta del Cabildo. Y entonces dice: por el señor comandante D. Cornelio Saavedra se dijo que, consultando la salud del pueblo y en atención a las actuales circunstancias, debe subrogarse el mando superior que obtenía el excelentísimo virrey al excelentísimo Cabildo de esta capital. Interín se forma una corporación o junta que debe ejercerlo, cuya formación debe ser en el modo y forma que estime el excelentísimo Cabildo, y no quede duda de que el pueblo es el que le confiere la autoridad o mando. Para decir que el Cabildo decida lo que se le cante. Exactamente. Un tal Hermenegildo Aguirre dijo que, con concepto de haber caducado la soberanía en la Suprema Junta Central, es su dictamen se subrogue provisoriamente el gobierno general del excelentísimo virrey al excelentísimo Cabildo, previas las circunstancias de acompañar a este excelentísimo ayuntamiento en calidad de consejeros, por lo que pertenece a lo político del gobierno, el doctor Julián Leiva, el señor Juan José Castelli, el doctor Juan José Paso, el doctor Mariano Moreno y en lo militar Cornelio Saavedra. Vale decir que estaría el asesor del virrey Leiva y el virrey como parte de la junta, a lo cual ya sabemos que se lo tiraron por la cabeza. La gente se levantó en un momento que iban a mandar y que no iban a mandar a la muchachada
uniformada a poner orden, y que el orden no se puso, sino que se puso el pueblo, y finalmente quedó la junta que todos conocemos con Cornelio Saavedra a la cabeza, y los demás vocales, algunos saavedristas, otros morenistas, con lo cual ahí empieza otra parte de esto. Sí, no hay que duda. es una guerra bastante dura, donde, Mariano Moreno lo matan en el barco, ¿sí? Empieza la guerra o la controversia entre nosotros. Una vez ya huido, porque quiso huir Cisneros y no lo logró, porque iba a huir a Uruguay, donde no se aplegaban al gobierno de Buenos Aires, y cuando estaba queriendo huir lo engancharon, lo pusieron en un barco y le dijeron: vos te vas, chup, listo. Obviamente, seguramente no debe haber sido Moreno, porque Moreno los hubiese pasado por las armas. Sí, claro. Directamente. A Moreno se le encarga que haga el plan de operaciones, y bueno, ahí empiezan estas cosas como cuando él en una parte del plan de operaciones dice: si alguien hiciese algo ilegal, habría que tener en cuenta qué tan patriota o no es, dicho en otras palabras. Y decía literalmente que bueno, que si era patriota y estaba con la revolución, uno tendría que mirar las cosas con mucha más suavidad, y que si era contrapatriota o si no era Partidario revolucionario, claro. que se lo pase por las armas directamente, a otra cosa. Claro, fue así. Acá es donde manda a fusilar a Liniers, que había sido uno de los héroes que estaban en Las pasiones inglesas. las invasiones inglesas, porque se había levantado en Córdoba. Lo ordena a un general, el general no hace caso, y entonces lo manda a Castelli a que vaya directamente a hacer la ejecución. A cumplir la orden. Que Castelli la cumple. Castelli lo ejecuta. Así que, como ven, esto seguía. Una de las cartas que también se envía ya luego de esta junta, y veremos que todavía faltan 6 años para la independencia, no es casual. No, es casual. para nada, no es casual. No solamente el problema era que todavía había que hacer la guerra a los ejércitos realistas, que en 1813 se le pega el primer sopapo fuerte cuando San Martín, ya ha llegado de España y con sus nuevos y flamantes granaderos, los agarra en el convento de San Lorenzo. Se hace el himno para seguir arengando a la gente a que no se caiga la revolución, donde directamente ya se habla de cómo se los ha dejado los postrado un león a los pies, y sí, todo eso se hace la arenga en contra de los españoles. Y dentro de estos sucesos, por ejemplo, la carta de Guadalupe, la mujer de Mariano Moreno, que le escribe el 20 de abril de 1811, y le dice: mi amado Moreno de mi corazón, me alegré que lo pases bien en compañía de Manuel, el hermano. Nosotras quedamos buenas, y nuestro Marianito un poco mejorado, gracias a Dios, el hijo de Mariano. Te escribí con fecha 10 o 11 de este, pero con todo vuelvo a escribirte porque no tengo día más bien empleado que el día que paso escribiéndote. Quisiera tener talento y expresiones para poder decirte cuánto siente mi corazón. Ay, Moreno de mi vida, qué trabajo me cuesta vivir sin vos. Todo lo que hago me parece mal hecho. Hasta ahora mis pocas salidas se reducen a lo de tu madre. No he pagado ninguna visita. Las gentes, la casa, todo me parece triste. No tengo gusto para nada. Van a ser 3 meses que te fuiste, pero ya me parecen 3 años. Estas cosas que acaban de suceder con los vocales me es un puñal en el corazón, porque veo que cada día se asegura más Saavedra al mando, y tu partido se tira a cortar de raíz. Pero te queda el de Dios, pues, obrando por la razón y con la virtud, no puede desampararnos Dios. No ceso de encomendarte para que te conserve en su gracia y nos vuelva a unir cuanto antes,
porque ya vos me conocés, que no soy gente sino estando a tu lado. Solo Dios sabe la impresión y pesadumbre tan grande que me ha causado tu separación, porque aun cuando me prevenías que pudiera ofrecérsete algún viaje, me parecía que nunca había de llegar este caso. Bueno, sigue la carta hablándole a Mariano Moreno, pero fíjense el detalle de a 3 meses de que él ya se había ido, ella ya estaba viendo cómo Sí, Saavedra se estaba disolviendo. Ahí habla del partido. Estaba tomando el mando. Claro. Y así fueron. Bueno, así fue que se fue disolviendo la primera junta. Digo esto porque puede que acordarse que a San Martín lo persiguen, Belgrano se muere en la indigencia absoluta, fusilan Moreno. a mucha gente, a Güemes no se lo considera, fusilan a algunos cuantos caudillos por distintos lugares. Moreno, como dijimos, muere en el barco, que primero no se sabía que había muerto envenenado, pues se confirmó. Y don Cornelio Saavedra aclara unas cuestiones, como queriendo lavarse un poco los problemas, en una carta que le escribe a Chiclana el 15 de enero de 1811, antes de que venga el barco con la noticia de las muertes de Mariano Moreno. Me llamó aparte y me pidió por favor se le mandase de diputado a Londres. Se lo ofrecí bajo mi palabra. Le conseguí todo. Se le han asignado 8.000 pesos al año mientras están allí. Se le han dado 20.000 pesos para gastos. Se le ha concedido llevar a su hermano y a Guido, tan buenos como él, con 2 años adelantados de sueldo y 500 pesos de sobresueldo. En fin, cuanto se me ha pedido, le he servido. Es la frase de Saavedra antes de enterarnos que había sido envenenado, que estaba muerto y todo eso. Cada uno que piense y analice, acá no hay verdades, no hay mentiras. Claro, que haga sus conclusiones. Creo que dista mucho de la historia que nos contaron en la escuela. Por supuesto, no hay dudas. Estamos lejos de conocer todo eso. Estamos lejos de conocer todo lo que pasó. De cualquier manera, al gran pueblo argentino, salud. Bueno, eso decímelo después que pasemos lo del COVID. Estamos al horno. Bueno, hay muchas más intrigas. Veremos si podemos preparar uno para el Día de la Independencia. El 9 de julio. Que ahí hubo muchas más intrigas, muchas cosas más locas, muchos partidarios con sus intereses creados, muchas ideologías. No solamente empanadas tucumanas. No solamente empanadas. Creo que por eso resultaron picantes las empanadas. Sí, estuvo bravo. Nos despedimos, Roberto. Gracias por hacerme participar. Por favor, a vos. Nos vemos, gente. Y hasta otra fiesta patriótica.